En este video vamos a ver cómo dibujar puntos y elipses y vamos a ver cómo combinar eso con el concepto de variables para generar animaciones básicas en la librería P5JS. Vamos a estar terminando viendo estos comandos que estoy mostrando ahorita en las diapositivas, pero también conviene recordar que habíamos visto en otro video que cuando ustedes ejecutan un código en esta librería de P5JS, el orden sobre cómo se ejecuta ese código es que primero se ejecuta de manera automática todo el código que ustedes hayan definido dentro de la función setup y luego se va a ejecutar todo el código que está en la función draw. Y este código se va a estar ejecutando 30 veces por segundo. Todo el código que esté dentro de esta función draw se va a estar ejecutando 30 veces por segundo. Ahorita vemos qué implicaciones tiene eso, pero conviene recordar que este es el orden en el que se ejecuta el código. Entonces, para hacer ya un ejemplo un poco más concreto, me voy a pasar aquí al editor de código. Este editor de código ya también se los había mostrado en otro video, es un editor en línea. Acuérdense también que es importante que ustedes tengan su cuenta para que puedan guardar sus cambios. Si se fijan aquí, yo ya estoy en mi cuenta. Y entonces aquí ya tenemos este proyecto. Acuérdense también que el nombre del proyecto se los asigna de manera aleatoria al editor, pero es conveniente que aquí le asignen un nombre que siga alguna convención. Yo, por ejemplo, aquí le voy a poner ejemplo 2-P5JS, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos nuestro código básico. Ya habíamos visto también en otro video que dentro de esta función setup pueden ejecutar esta función createCanvas, en la que básicamente van a establecer el ancho y el alto del canvas. Yo aquí le voy a decir que quiero que el ancho sea de 600 píxeles para que sea un poco más amplio aquí en este dibujo. Y le voy a decir también que el color de ese canvas, el background, va a ser de color gris. Entonces aquí vamos a poner que el color de este canvas va a ser gris, en inglés gray. Vamos a ver en otro video más a detalle cómo se especifican colores, pero ahorita simplemente estoy especificando con una palabra en inglés el color que quiero para el canvas. Entonces voy a ejecutar este botoncito de play y si se fijan aquí me está mostrando ya el canvas con un ancho de 600 píxeles y un alto de 400 píxeles. Ahora lo que yo quisiera en este momento es dibujar un punto. Quiero dibujar un punto sobre este canvas, pero para ello requiere tener en cuenta estos conceptos básicos sobre cómo se dibuja y la convención que se tiene en computación para dibujar. En esencia, en computación, cuando ustedes van a dibujar en un área, en un canvas, como es este caso, este eje que está aquí lo voy a pintar en azul. Toda esta línea horizontal, esto le llaman el eje X, ¿ok? Y este eje X básicamente empieza desde el 0 y van aumentando en valores. En particular, este valor, este punto que está aquí, sería el ancho total del canvas, que en este caso dijimos que era 600 píxeles. Entonces el valor máximo que tendrían aquí, este punto sería 600 en esta posición. Ustedes pueden seguir avanzando hacia adelante, poner valores más grandes que este eje horizontal, pero esto haría que se salgan del área de dibujo. Entonces, por lo general, procuramos mantenernos dentro de estos rangos de 0 a 600 para este ejemplo. Si ustedes cambiaran el ancho a 800, entonces aquí sería de 0 a 800, ¿ok? Algo similar pasa con el eje Y. El eje Y también se mide yendo de la parte superior izquierda hacia abajo. Entonces, este sería el eje Y, ¿ok? Y este eje Y pues empezaría en 0 y irían aumentando en valores hasta que lleguen al alto de este lienzo, que en este caso dijimos que su alto iba a ser 400 píxeles. Entonces este sería 400 píxeles hasta este punto de aquí, ¿ok? Y el cómo se dibuja un punto en este lienzo se hace a través de, pues básicamente avanzando en este sistema de coordenadas. Si por ejemplo ustedes quisieran pintar un punto aquí, que es lo que vamos a hacer ahorita, si quieren pintar este punto aquí, lo que tienen que hacer primero es avanzar este espacio en el eje X. Vamos a suponer que este es el punto, pues vamos a suponer que es el 50. Entonces avanzan primero en esta dirección en el eje X y luego tienen que ir avanzando hasta llegar a este punto en el eje Y. Vamos a suponer que ese punto en el eje Y aquí es igual a un 50. Probablemente no sean estos numeritos, pero es nada más para que sirva de ejemplo. Y entonces, para que ustedes puedan llegar a este punto, tienen que dar entonces primero un valor en X, que en este caso quedamos que era 50, y tienen que dar un valor en Y, que en este caso quedamos que también es 50. Y esta combinación de estos dos numeritos le llaman coordenada. ¿Okay? Esto es importante para poder dibujar en estos lienzos porque una buena parte de lo que vamos a estar haciendo es establecer esos puntitos, esas coordenadas sobre las cuales vamos a empezar a dibujar.
¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer aquí el dibujito con un comando específico. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es voy a borrar esto para que ustedes puedan ver más limpia la pantalla. Y vamos aquí a poner el comando que nos va a permitir dibujar un punto en pantalla. Entonces aquí voy a poner el comando point. Es básicamente una función de JavaScript. Y este point recibe como argumentos el valor del eje X. Vamos a ponerle que queremos dibujar un punto en la posición X50. Y Y, para que sea un poquito diferente, esté un poquito más abajo, vamos a ponerle 100. ¿Ok? Entonces lo voy a poner aquí como un comando, perdón, como un comentario. X es igual a 50 y Y es igual a 100. Entonces esto, si ustedes ejecutan este código, lo que les va a mostrar es un punto. No se alcanza aquí a ver muy bien, pero aquí está el punto. Si fijan, para que ustedes puedan ver mejor este punto, conviene también ver otro concepto que es el ancho del trazo. El trazo, pues ustedes pueden controlar qué tan ancho se ve un trazo de una línea, o en este caso un punto, con el siguiente comando. Antes de pintar el punto, vamos a establecer con otro comando que se llama stroke weight. ¿Ok? En inglés, stroke significa trazo. Y weight, pues seguramente ya saben que significa peso. ¿Ok? Entonces aquí estamos diciendo que, o si quieren recordarlo intuitivamente, lo que dice este comando es el peso o el ancho de este trazo. Y esta función lo que hace es que recibe un numerito aquí que representa el ancho del trazo en píxeles. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner que el ancho sea de 20 píxeles. Vamos a volver a ejecutar este código. Y como ya hicimos el trazo más ancho, pues en particular si hacemos un puntito, pues ya se ve, ya se alcanza a notar aquí. Entonces aquí pues ya les puedo mostrar un poquito de una manera más específica. Y aquí estamos avanzando en el eje X 50 unidades hacia la derecha y partiendo desde aquí. Entonces estamos yendo en esta dirección 50 unidades. Y luego estamos avanzando 100 unidades en el eje Y. Entonces esto sería irnos hacia acá. Y aquí estaríamos entonces en la coordenada 50,100. ¿Ok? Esto es para dibujar este puntito, pero estas mismas ideas de coordenadas las podemos usar para hacer figuras un poco más complicadas. Entonces, déjenme borrar aquí la pantalla para que pueda ilustrarles este siguiente concepto. Lo que vamos a hacer ahora es una elipse. Esta elipse requiere también indicar, bueno, este es el diagrama del sistema de coordenadas, esto ya se los expliqué, pero la elipse lo que requiere es indicar cuál es el centro de la elipse, es decir, las coordenadas X y Y que son del centro, y luego ustedes especifican el ancho de la elipse y el alto que va a tener. Eso se resume a invocar este comando, ¿ok? Con estos parámetros. Vamos a hacer ahorita un ejemplo concreto para que esto quede más claro. Entonces vamos a suponer que queremos pintar una elipse. Aquí voy a poner, después del punto voy a poner elipse. Y voy a decirle que quiero que la elipse, vamos a tratar de que quede como por esta área de aquí. Entonces, si se fijan, para ello habría que avanzar como probablemente como unos 150 píxeles. Y de este lado quedamos que el alto es a lo más de 400, entonces se me hace que esto está como la posición 300. Esto es nada más para ilustrar, no vamos a ser tan exactos, pero vamos a poner aquí que avanzamos 150 en X. Y bueno, igual y unos 250 píxeles para no salirnos tanto de la pantalla. Entonces X va a ser igual a 150 y Y es igual a 250. Les recuerdo que esto nada más es un comentario para que ustedes sepan que estamos poniendo estos valores como coordenadas. Y ahora le voy a decir que el ancho sea de unos 100 píxeles y que de alto sea 50 píxeles. Lo voy a poner aquí también como comentario. Ancho igual a 100, alto igual a 50. Ok, entonces vamos a ejecutar este código. Y entonces noten que aquí ya me está pintando la elipse, justamente como es más ancha que alta. Por eso está teniendo esta figura como de cigarro, ¿no? También noten que justamente la elipse se está pintando con un trazo bastante grueso. Eso es porque cuando ustedes invocan el comando stroke weight, eso afecta a todas las figuras que ustedes dibujen después. Entonces todas las figuras que están dibujando después de invocar este comando van a tener este trazo. Si en este caso en particular quisiéramos que la elipse no tenga este trazo tan grueso, podemos volver a ejecutar el comando stroke weight para modificar ese grueso del trazo. Entonces, antes de pintar nuestra elipse, podemos cambiar el valor del grueso del trazo, poniendo simplemente esto de... este comando lo voy a pegar aquí. Uy, ya no lo pude pegar. Bueno, lo vamos a escribir de nuevo otra vez. Stroke
No lo copié bien, por eso es que no me deja pegarlo. Entonces vamos a poner otra vez stroke weight. ¿Sí? Lo estoy escribiendo mal. Weight, ahí está. Y aquí vamos a poner que su trazo, ahora el trazo sea a lo mejor de unos 5 píxeles. ¿Ok? Entonces vamos a volver a correr este código. Entonces noten que ahora ya el grueso de la línea de la elipse es mucho más delgado. ¿Ok? Entonces ahí ya estamos dibujando un punto, ya estamos dibujando una elipse. Y estos comandos ustedes los pueden ejecutar tantas veces como quieran para ejecutar, para dibujar diferentes puntos o diferentes elipses. Por ejemplo, aquí podemos dibujar un punto que esté un poco más, por ejemplo, más a la derecha. Aquí le puedo poner que ahora en lugar de que esté en la posición 50, esté en la posición 150. Y entonces, si volvemos a ejecutar este código, esto me va a dibujar este segundo punto que está más a la derecha porque tiene coordenada 150. Y algo similar podemos hacer para estas elipses. Podemos invocar varias veces este comando para dibujar elipses con diferentes propiedades. ¿Ok? Ahora también quiero que noten lo siguiente. Este comando background ya vimos que nos permite asignar el color de fondo del canvas. ¿Ok? Entonces lo voy a poner aquí como un comentario. Asigna el color de fondo del canvas. Pero también este comando hace otra cosa. Lo que hace este comando es que también borra el canvas. Entonces, realmente, bueno, cómo se ejecuta esto o cómo funciona es de la siguiente manera. Borra el canvas y luego le asigna el color de fondo del canvas. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos este comando aquí y primero pintamos estos dos puntos, los que teníamos aquí arriba, y luego invocamos de nuevo el comando background. Ahí lo voy a poner aquí un poco más centrado para que se vea mejor. Entonces pintamos los dos puntos, luego ejecutamos el comando background y luego queremos pintar nuestra elipse. Ahí lo que va a ocurrir es lo siguiente. Fíjense que ya no me está pintando los dos puntos, ¿sí? Y eso está ocurriendo porque justamente lo que sucede aquí es que primero se borra el canvas, se pinta de color gris, luego se pintan los dos puntos que teníamos originalmente, pero como estamos volviendo a invocar otra vez background, eso está borrando de nuevo el canvas. Entonces ahí ya borramos los puntos que habíamos dibujado y estamos volviendo a establecer su color, su fondo de color gris. Entonces ahí ya perdimos ese dibujo que hicimos. Ya lo borramos y entonces por eso es que nada más está viendo esta elipse. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta porque esto combinado con el concepto de variables nos va a permitir hacer animaciones muy básicas, pero que nos van a permitir ilustrar algunos conceptos de un poco más adentrados en programación. Entonces voy a regresar el código como estaba originalmente para que lo tengamos como estaba hace rato. Y vamos entonces ahora a explorar un poco más el concepto de animar objetos. Entonces vamos a empezar ahora a usar variables. Ya hemos visto en otros videos que el concepto de variable en JavaScript, ustedes pueden definir variables simplemente poniendo el keyword var, luego el nombre de la variable. Aquí, por ejemplo, voy a definir una variable x, su nombre es x, y le voy a decir que esto es una variable que va a contener el número 150. ¿Ok? Entonces es una variable común y corriente, de las que hemos visto en otros videos, contiene este numerito 150. ¿Ok? Y ahora lo que puedo hacer con esta variable es que en lugar de poner aquí directamente en la elipse el número 150, puedo poner en su lugar la variable x. ¿Ok? Recuerden que al final, por la forma en cómo trabajan las variables, pues estas cajitas, su contenido se extrae y el numerito que está guardando, que es 150, va a terminar quedando aquí. Entonces, ahorita si ejecuto el código, pues eso se ve exactamente igual como lo teníamos hace rato, pero la diferencia es que ahora estamos utilizando esta variable. ¿Ok? Y el concepto de variable combinado con lo que ya sabemos del background y combinado con el cómo funciona la función draw nos va a permitir hacer animaciones. Aquí conviene recordar que la función draw, lo que les comentaba en este flujo, es que esta función draw se va a estar ejecutando bueno, básicamente se está ejecutando 30 veces por segundo. Es decir, todo el código que tenemos dentro de nuestra función draw se ejecuta, pasan alrededor de 30 milisegundos, y luego se vuelve a ejecutar otra vez todo el código que tiene. Y ese es un ciclo que se está repitiendo de manera continua en su programa. Mientras su programita, mientras su página se esté visualizando, cada 30 milisegundos se está repitiendo todo el código que tiene ahí en el draw, todo el código se está ejecutando, y eso en particular lo podemos utilizar para hacer animaciones muy básicas. ¿Ok?
Entonces, esto básicamente en concreto, para hacer una animación, implica lo siguiente. Lo que podemos hacer aquí es que, como ya sabemos que este código se va a ejecutar pasados 30 milisegundos, se va a volver a ejecutar todas estas instrucciones. Lo que podemos hacer aquí es usar estas variables para cambiar información, para modificar ligeramente la posición en la cual está esta variable, esta elipse que se está mostrando. ¿Ok? Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, es una cuestión básica de programación que tiene que ver con cómo pueden modificar el contenido de una variable. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a decirle que x va a ser igual a x más 1. ¿Ok? Esto, como se lee en computación, es de la siguiente manera. Yo creo que aquí voy a poner el lápiz para que podamos explicar esto un poquito mejor. Perdón. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es que este x más 1, lo que estamos diciendo con esto de x igual a x más 1, vamos a recordar que el valor de x originalmente era de 150. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos a esta parte de esta línea del código, x aquí vale 150. Pero ya sabemos que pueden hacer operaciones aritméticas con este operador suma. Entonces aquí le están sumando a 150, le están sumando 1. Eso quiere decir que cuando sumen esos dos numeritos, aquí les va a dar 151. Pero entonces ya sabemos que si ustedes ponen del lado derecho un numerito, en particular el resultado de una operación aritmética, ese numerito, si ustedes del lado izquierdo ponen esto del nombre de una variable y el igual, lo que hace es que este numerito lo guarda dentro de esta variable. Entonces, esta instrucción al final, cuando termine de ejecutarla la computadora o el navegador, lo que va a hacer es que x en realidad internamente ya vale 151. Y entonces aquí ya cambiamos con esta instrucción. Su valor de 150 originalmente ahora va a ser de 151. ¿Cuál va a ser el efecto de eso? Bueno, pues ya sabemos, por lo que les comentaba ahorita de cómo trabaja la librería P5JS, ya sabemos que este código que está dentro de esta función draw se va a ejecutar de manera continua 30 veces por segundo, se va a estar ejecutando. Entonces, en un segundo se ejecuta todo este código rapidísimo y pasado, bueno, no en un segundo, perdón, en un tiempo muy pequeño, de hecho en algo así como 30 milisegundos se va a ejecutar todo esto. Pasados esos 30 milisegundos se va a volver otra vez a ejecutar desde el principio esta instrucción y entonces noten que lo que va a hacer es que como ejecutamos background de nuevo, se va a borrar toda la pantalla. Al borrarse toda la pantalla, entonces ahora lo que va a ocurrir es que vamos a volver a dibujar nuestras dos líneas y vamos a llegar otra vez a esta línea de la elipse, ¿ok? Pero aquí el valor de x, como ya lo modificamos por la ejecución anterior, ya lo habíamos dejado en 151, cuando volvamos a dibujar la elipse por segunda vez, eso va a hacer que aquí, como estamos poniendo que la coordenada sea de 151 y ya no de 150, eso va a dar la ilusión de que se movió un punto a la derecha, un poquitito. Eso es imperceptible a simple vista, pero recuerden que este draw se va a estar ejecutando 30 veces por segundo. Y eso quiere decir que en la segunda vez este x va a ser igual a 151, pero otra vez va a volver a ocurrir esta línea de código de aquí, y otra vez va a ocurrir todo este proceso de que se va a modificar el valor de x, y entonces aquí ya x ya no va a valer 150 como hace rato, sino que ahora vale 151. Se vuelve a repetir la operación aritmética, aquí nos va a dar 152, y ahora 152 es el nuevo valor que tiene x. ¿Ok? Y entonces otra vez se vuelve a repetir el código desde el principio, desde aquí, desde esta primera instrucción del draw, y otra vez se vuelve a repetir todo esto que les acabo de comentar, y eso en particular va a hacer que como se está repitiendo múltiples veces este código del draw, el valor de x va a ir aumentando. Primero va a ser 152, luego 153, 154 y así sucesivamente. Se va a ir incrementando de manera indefinida. En particular, pues el efecto que tiene eso es que como esto se está repitiendo 30 veces por segundo, eso al ojo humano nos va a dar la ilusión de que esto se está moviendo. ¿Okay? Pero en realidad lo que está ocurriendo es que estamos dibujando muchas veces este dibujo de la elipse que tenemos aquí, pero con diferentes posiciones. Ya voy a ejecutar este código para que ya puedan ver esto en concreto. Entonces voy a ejecutar el código y vean cómo aquí ya se empieza a mover la elipse, izquierda a derecha. Y esto es el efecto tan simple que conseguimos simplemente con combinarlo con esta variable
esta variable X que teníamos aquí arriba, y el hacer esto de que le asignamos la coordenada en X con esa variable y vamos incrementando la variable una unidad a la vez. Esto, si les resulta un poquito confuso al principio, no se estresen, eso es normal. En realidad aquí estamos explorando de manera indirecta el concepto de bucle. Eso es algo que iremos explorando más a detalle en siguientes clases. Pero aquí lo importante que quiero que noten es que esta función draw se ejecuta varias veces. Y al ejecutarse varias veces podemos aprovecharnos de la idea de asignación de variables de esto de aquí para dar la ilusión de que se está moviendo. Esto mismo lo podemos, por ejemplo, aplicar para estos puntos que tenemos aquí para que se muevan. Por ejemplo, ahora podemos hacer que estos puntos se muevan no sobre el eje X, sino sobre el eje Y. Podemos hacer algo como lo siguiente. Bueno, aquí nada más antes noten que ya el dibujo aquí en la elipse no se ve porque ya se salió de la pantalla. Sigue, en realidad aquí no se nota, pero sigue moviéndose hacia el infinito, hacia la derecha. Pero ya se salió del área del canvas visible, por eso es que ya no lo vemos. Bueno, aclarando esto, ahora sí vamos a hacer que estos puntitos se muevan ahora en el eje Y. Y eso lo podemos hacer simplemente usando más variables. Podemos poner aquí que esta va a ser la variable var Y1. Noten que nuestros puntos originalmente, su valor de Y en el que están es 100. Entonces aquí le vamos a poner que Y1 va a ser igual a 100. Y como tenemos dos puntos, voy a definir otra variable Y2, que va a ser también igual a 100. Y entonces aquí, en lugar de poner estos numeritos directamente, vamos a poner la variable Y1 y la variable Y2, ¿ok? Y otra vez vamos a utilizar el truco de hace rato. Vamos a ir, cada que primero dibujamos el punto, luego vamos a hacer que ese Y1, su valor se modifique por Y1 más 1. Así se va a ir incrementando secuencialmente cuando se ejecute todas las instrucciones del draw. Eso mismo vamos a hacer aquí con Y2 más 1. ¿Ok? Y entonces es exactamente el mismo fenómeno aquí, pero ahora con el eje Y. Vamos a volver a ejecutar este código. Bueno, aquí lo voy a detener con este botón de stop, porque aquí se seguía ejecutando, entonces aquí ya lo detuve el código con este botón. Y ahora voy a volver a ejecutarlo con el play. Entonces, fíjense ahora cómo se están moviendo estos dos puntos así. Y este otro se mueve sobre el eje X. Entonces sobre el eje Y y sobre el eje X. Entonces, usando conceptos muy básicos de variables y cuestiones elementales de cómo funciona el mecanismo de dibujo de processing, bueno, de P5JS, es que empezamos a hacer animaciones un poquito básicas, pero espero que esto al menos les empiece a mostrar qué tipo de trabajo se pueden hacer usando estas ideas tan simples del Canvas y de programación.